Entre los siglos XVII y XVIII surgieron algunas corrientes y posturas que predominaban la forma de entender una realidad. Una de ellas fue el racionalismo. Sin embargo, la contraposición ante esta idea fue el empirismo, una corriente que fundamentaba que todo conocimiento se adquiere por medio de la experiencia sensible, es decir, a través de los sentidos u órganos sensoriales. Es por ello por lo que te platicaré sobre el filósofo británico John Locke. John Locke nació en 1632 en Bristol, Inglaterra, y murió en 1704. Sus actividades alcanzaron una diversidad de campos, tales como la medicina, el magisterio, la política y la filosofía. Dentro de la filosofía, Locke representa el clásico empirismo inglés, mesurado y sereno. En el terreno de la política, Locke estuvo mezclado en los acontecimientos ingleses de su tiempo. Desterrado varias veces, por fin vuelve a Inglaterra y publica en 1690 su máxima obra filosófica, Ensayos sobre el entendimiento humano. También son célebres, pero en otros aspectos, cartas sobre la tolerancia, ensayos sobre el gobierno civil y pensamientos sobre la educación. En filosofía política, Locke, típico liberal, se opone a Hobbes, defensor del absolutismo estatal. Locke fue influenciado fuertemente por la obra cartesiana. Los conceptos y Sin embargo, no acepta la teoría de las ideas innatas, contra las cuales tiene serias críticas. Una de las críticas más importantes que se le realizó a su teoría la realiza Berkeley. Berkeley hace una crítica hacia la sustancia material. Locke dice que el término sustancia es una palabra abstracta, misma cosa que no es aceptada por Berkeley. Él encuentra que el soporte de la sustancia debe ser sensible, haciéndonos caer en un proceso indefinido. Pero si quisiéramos evitar ese proceso, tendríamos que afirmar que la sustancia material no es material, es decir, que lo no material o lo no sensible es soporte de lo sensible, cuestión que sonará ilógica. Dice que tampoco las cosas son causas de nuestras ideas, porque la causalidad no es propia de los seres materiales, sino de los seres espirituales. Asimismo, John Locke hizo importantes contribuciones al empirismo a través de diferentes obras. Una de ellas fue llamada Ensayo sobre el entendimiento humano, publicada en 1690. Además, él popularizó la idea de la tabula rasa, que se traduce como una tabla rasa o pizarra en blanco. Es decir, según esta idea, la mente humana al nacer es como una pizarra en blanco sin ideas innatas. Es decir, todo conocimiento se adquiere a través de la experiencia sensorial y de la percepción. Además, enfatizó la importancia de la observación y la experiencia como base para todo conocimiento válido, ya que sostenía que a través de la experiencia, las mentes individuales de los sujetos acumulaban ideas y se construían de manera armoniosa. Criticó la idea de que las ideas innatas estaban presentes en la mente humana al nacer, en contraoposición al racionalista francés René Descartes, ya que rechazó la noción de que existan principios universales o conocimiento a priori inscrito en la mente de manera inherente. Ahora vamos a hablar sobre David Hume. David Hume nació en Edimburgo en 1711. Fue un filósofo británico. Es el último de los grandes representantes del empirismo inglés. Amplia corriente filosófica en lo que presidieron Francis Bacon, John Locke y George Berkeley. Nacida en el seno de una familia emparentada con aristocracia, aunque de modesta fortuna. En 1734 marchó a Francia, donde pasó 3 años, la mayor parte de ellas en Fletch, dedicado a la redacción de su primera obra, Tratado de la Naturaleza Humana, que completó tras su regreso a Londres y se empezó a publicar en 1739. Se ha considerado Hume como uno de los máximos representantes del llamado empirismo inglés. Su análisis crítico del conocimiento que ejerció sobre Kant, una decisiva e reconocida influencia, insistió en la importancia de investigar el origen de las ideas, que él entendía como copias o imágenes de las impresiones, sensaciones, pasiones y emociones. Estimado imposible cualquier otra forma de razonamiento, lo que suponía rechazar como falsas de las proposiciones de la metafísica y la teología. Sometió una crítica a toda clase de ideas y refutó en especial la de las sustancias, existencia y relación causal. Respecto de esta última, sin negar la posibilidad de que existía una causalidad real, afirmó que era imposible conocerla. El origen de la idea causal hay que buscarla. Por tanto,
en el hábito psicológico de percibir determinadas sensaciones de forma simultánea o sucesiva sin que dicha idea encierre o ninguna necesidad lógica o racional. Baruch Spinoza es racionalista y plenamente deductivo. Su punto de partida es una sustancia que es divina, infinita y perfecta, es decir, Dios, y el método racional deductivo que están mutuamente implicados. Esto es todo lo contrario al empirista. Spinoza propone 3 tipos de conocimiento en su ética: el sensible, el deductivo y el intuitivo. Su conocimiento sensible capta lo singular, proporciona hechos desordenados sin unidad, y no se puede originar con certeza alguna, solamente opiniones. El conocimiento deductivo es racional, inteligible y procede por demostraciones. Ya es un conocimiento cierto y propio del nivel científico. Y el conocimiento intuitivo es el mejor modo de captar la realidad. Su objetivo es el mismo Dios, y el hombre logra con esto una visión exhaustiva de todo. El ideal de Spinoza es la visión intuitiva de lo absoluto, que llevaría consigo el conocimiento total y la felicidad del hombre. La verdad la define en función de la claridad de la idea, y lo esencial es la claridad. Spinoza define la sustancia como aquello que es en sí y se concibe por sí, y puede manifestarse de múltiples maneras, pero nosotros solo la captamos de 2, la extensión y el pensamiento. Para Spinoza no hay un auténtico libre albedrío en el hombre, y todo lo determinado dentro de una sustancia única. Lo que llamamos libertad no es sino necesidad comprendida. Un hombre capta las leyes que lo rigen, las asimila y entonces es libre. Libre albedrío es una pura ilusión. Spinoza también dice que el hombre puede pasar por estas 3 etapas. Si vive en el tipo de conocimiento sensible, estará esclavizado a sus pasiones. Cuando se rige por el conocimiento deductivo, consigue lo que Spinoza llama libertad, una actitud que comprende la necesidad. Y solamente en el conocimiento intuitivo es donde el hombre consigue la felicidad, entendida como una disolución de la propia persona en el seno de la sustancia divina, con una conciencia de eternidad. Subespecie aeternitis, que significa desde el punto de vista de la eternidad. Wilhelm von Leibniz fue un filósofo y matemático alemán. Su padre fue profesor de filosofía moral en la Universidad de Leipzig y falleció tan solo cuando Leibniz tenía 6 años de edad. Capaz de escribir poemas en latín a los 8 años, y a los 12 empezó a interesarse por la lógica aristotélica a través del estudio de la filosofía escolástica. En 1661 ingresó a la Universidad de la ciudad natal para estudiar leyes, y 2 años después se trasladó a la Universidad de Jena, donde estudió matemáticas. En 1666 la Universidad de Leipzig rechazó, a causa de su juventud, concederle el título de doctor, que Leibniz obtuvo. Sin embargo, tras rechazar el ofrecimiento que allí se le hizo en una cátedra en 1667, entró al servicio del arzobispo elector de Maguncia como diplomático, y en los años siguientes desplegó una intensa actividad en los círculos cortesanos y eclesiásticos. En 1676 fue nombrado bibliotecario del duque de Hannover, de quien más adelante sería consejero, además de historiador de la casa ducal, a la muerte de Sofía Carlota en 1705. La esposa del duque con que Leibniz tuvo amistad, su papel como consejero de príncipes empezó a declinar. Dedicó sus últimos años a su tarea de historiador y a la redacción de sus obras filosóficas más importantes, que se duplicaron posteriormente. Primeramente hay que aclarar las diferencias entre verdades de hecho que se refieren a lo contingente, a lo que es así pero que podría ser de otra manera, y verdades de razón se refiere a lo necesario, a lo que es así pero que no podría ser de otra manera. Surge la diferencia con el empirismo según Leibniz. Solamente las verdades de hecho podrían fundamentarse en la experiencia sensible. En cambio, las verdades de razón no pueden obtener su necesidad y universalidad a partir de la contingencia y singularidad de los hechos captados. Estos solamente son casos singulares y como tales quedan desabordados por las características de la verdadera razón. Leibniz pretende coincidir a Descartes y a Locke y niega que hay ideas innatas actuales y afirma un cierto innatismo que Leibniz llama virtual. Famosa añadidura a aquel principio aristotélico nihil est
in intellectum quod non prius fuerit incessu. Nada haya en el intelecto que primero no haya estado en el sentido, y Leibniz añade, nisi ipse intellectus, excepto del mismo entendimiento. Quiero decir que el mismo entendimiento, siendo innato, es ya el elemento suficiente para admitir el innatismo virtual que proclama. La inteligencia es la que produce por sí misma la necesidad y la universalidad de las verdades de razón. Quiere fundamentar su verdad en el principio de razón suficiente. No hay nada sin una razón suficiente de su existencia, y quiere asentar una necesidad, una razón que fundamente ese hecho. Tal es el principio de razón suficiente. Este es original de él, y su enunciado es: no hay nada sin una razón suficiente de su existencia. Se puede aplicar este principio para fundamentar una verdad. La monadología es de las mónadas. La realidad entera es un conjunto de mónadas entendidas como sustancias psíquicas y dinámicas, especie de puntos inmateriales, individuales, indivisibles, simples y sin comunicación con el exterior. El hombre, por ejemplo, está compuesto de una mónada central que es su yo y una infinidad de mónadas inferiores que constituyen su cuerpo. Todas las mónadas pueden dividirse en 4 clases. 1. Las inferiores tienen percepciones, pero no apercepciones, es decir, no se dan cuenta de sus propias percepciones. Constituyen los seres materiales e insensibles. 2. Las mónadas con alma, es decir, tienen apercepciones, se dan cuenta de sus propios conocimientos. 3. Los espíritus o mónadas que captan la verdad de razón. Tal es el caso del yo humano. 4. Está Dios, mónada perfecta, creadora del universo, que tiene la percepción de todo lo percebible. Las mónadas no tienen ventanas y no hay comunicación en cada mónada. De acuerdo con su esencia singular, está en forma virtual. Más ideas o estructuras mentales también son fisiológicas, como sentimientos, imaginación y creatividad. Gracias por su atención.